Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La última semana, los chats familiares, los grupos de Facebook parecen hervir. No paran de llegar imágenes de gasolineras cerradas o abiertas. Se comparten ubicaciones, fotos de filas inmensas y cientos de informaciones falsas, muchas de ellas, sobre dónde hay abasto o desabasto de combustible. Las llamadas fake news o paparruchas son imparables, o una comunicación oficial clara de la estrategia las habría frenado, o alguna otra estrategia. Veamos el contexto. Las fake news o noticias falsas han crecido tanto en los últimos años que, según expertos, son más populares que la información real. Esta información falsa o manipulada genera un fenómeno conocido como post-verdad, es decir, la gente toma decisiones con base en la emoción o creencias personales y no en hechos comprobados. El medio más usado para compartir contenidos falsos o paparruchas es Facebook. Con 86 millones de usuarios en México, esta red social es el principal medio para informarse. En septiembre pasado, el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, reconoció el problema y Facebook cambió su política de publicaciones para priorizar información posteada por familiares y amigos y no por sitios de noticias. Sin embargo, la Universidad de Columbia considera que la información falsa o basura se ha vuelto más difícil de detectar, en especial porque se difunde a través de servicios de mensajería cuyo contenido está encriptado. En días recientes, a propósito de la estrategia de combate al robo de hidrocarburos en el país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desmintió información que circulaba en redes sociales. Los gobiernos de la capital mexicana y de Jalisco también pidieron a la ciudadanía mantener la calma y no difundir información no verificada y atribuida a fuentes oficiales. Analistas de medios señalaron que las compras de pánico y la viralización de mentiras sobre la falta de combustible ha sido ocasionada en parte por una fallida estrategia de comunicación de las autoridades. Por ejemplo, el lunes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que hubiera desabasto y dijo que 85 de 400 estaciones tenían problemas de distribución, pero no especificó cuáles. Punto y contrapunto. Bueno, ahí está el segundo tema de discusión, que realmente va junto con pegado con el primero, ¿no? Es un poco hablar sobre la comunicación, qué está sirviendo, qué no está sirviendo, cómo están tratando los medios la información en torno a la 4T. Y uno de estos puntos, ahorita con el tema del desabasto de gasolina, o no, o más bien con la falta de gasolina, porque no ha llegado por la distribución, como lo quieran ustedes decir. Evidentemente el tema de las paparruchas está otra vez al día, pero tú comentabas en el corte también que escuchaste a un taxista decir que habían matado a la gobernadora de Puebla. A mí, mi mamá también, mi papá me mandan de repente unas cosas preguntándome si es cierto o no. Evidentemente hay mucha gente que está recibiendo información a través de WhatsApp y demás. Tú que le sabes muy bien este tema, Juan Pablo, ¿cómo estás viendo la comunicación en torno, por ejemplo, ahorita con el desabasto, ¿no? Yo no creo que lo hayan hecho de la mejor manera. Hubo por ahí un desplegado de, más bien un boletín de varias secretarías en donde decía apoyamos al presidente. A mí eso me pareció realmente fuera de lugar y hasta posiblemente un problema legal. Ok, bueno, primero que nada, yo estoy muy enojado porque las fake news de esta semana opacaron por completo el chimuelo, lo cual fue un acto muy importante para la humanidad, ¿no? Entonces, el chimuelo se nos fue toda la semana entre esas noticias falsas. Le dedicamos este programa al chimuelo. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Y empiezan a ver, yo lo estuve viendo desde tempranito y fui como viendo, geográficamente se fue corriendo este pánico. Desde donde empezó en la mañana, que era ciertos lugares de México, y luego se completó en la Ciudad de México, ¿no? La reacción, yo creo que hace falta a lo mejor un poquito más de información más como certera. Por ejemplo, hubiera estado muy bueno que nos hubieran indicado en tiempo real qué estaba pasando en algunos lugares, aquí en la Ciudad de México, que decían es pánico, no es desabasto, sino es pánico, y veías líneas grandísimas de gente buscando la gasolina. Entonces yo digo que la reacción, o sea, es una buena estrategia en términos de que pone sobre la mesa muchos puntos de discusión, combatir el huachicoleo, pero fue un primer buen intento para poderle comunicar a la gente lo que estaba pasando. Creo que hacen falta utilizar más herramientas, más allá de spots, para informarlos y estar en constante comunicación con ellos. ¿Más herramientas en lugar de spots? Más herramientas tecnológicas, más herramientas cercanas a la gente que pudieran rápidamente neutralizar estas cadenas de pánico, por ejemplo, en la Ciudad de México. Claro, claro. Raudel, ¿cómo ves tú el tema de la comunicación del gobierno, sobre todo para combatir estas noticias falsas que estamos viendo? Bueno, primero hay que decir, como todo el mundo, que muy bien por el gobierno lanzarse con todo contra los huachicoleros y el robo de combustible. Hasta ahí no puede uno objetar nada. Efectivamente, el problema ya viene después, en los cómo,
y en los procedimientos de comunicación. A mí lo que me llamó la atención principalmente fue, lo veíamos en la imagen, el mensaje de Claudia Sheinbaum con el director de Pemex. Primero, el titular del área, o sea, Pemex, no ha hablado, ¿no? Siempre hablan otros en lugar de él, de manera que eso no tranquiliza a nadie, ¿no? Y aparece con un rostro pues muy poco propicio para dar tranquilidad, ¿no? Por una parte. Y por otra, en ese mismo mensaje, Claudia Sheinbaum decía, no me acuerdo si en ese o en otro, pero decía, hoy miércoles, antier, ya vamos a ver regularizado el abasto de gasolina en la Ciudad de México. Hoy todavía no se regulariza. Entonces, más allá de las fake news o no, lo que está pasando es que lo que están diciendo oficialmente en sus mensajes no se corresponde con lo que la gente está viendo en la calle. Entonces, si a eso uno le suma lo que llega por redes sociales, que además exagera, miente o lo que se quiera, pues se vuelve muy caótico el escenario informativo y no sabe uno a quién creerle. El presidente dijo hoy que también hoy iba a quedar listo el abasto de combustible en la Ciudad de México. Ojalá que sí. Pero si vuelve a resultar que no y el fin de semana vemos otra vez esas filas, independientemente de lo que hagan, si lo que la población ve en la calle desmiente lo que le está diciendo el gobernante, pues no va a funcionar cualquier estrategia de comunicación por cualquier medio. A ver, Carlos, tomando un poco lo que dicen tus dos compañeros en la mesa. Por un lado, el uso de más herramientas tecnológicas en lugar de spots y por el otro también el estar informando a la gente en tiempo real, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho, sobre todo pensando un poco en que en efecto en los últimos años se han utilizado herramientas para informar a la gente rápido de lo que está pasando en algún momento? ¿Cómo combatirías las fake news o crees que las están haciendo bien por parte del gobierno de México con este tema? El de huachicoleo o el que quieras, o el de la muerte de la gobernadora y el exgobernador de Puebla o cualquier otro tema que ha estado en la narrativa. Bueno, un problema que ya señalaban es que ¿de dónde vienen las fake news? Fundamentalmente. Y es una industria muy lucrativa, ¿sí? ¿No? Están los canales que podemos ver, que están estas montones de páginas de Facebook falsas que tienen 2 seguidores, pero que meten pauta y meten pauta muy localizada, muy clara. Y que de hecho un montón de actores locales aprovechan de eso. La gran mayoría de fake news seguramente no son de temas de la agenda nacional, son de temas muy locales para muchísima gente. Pero otro está la tubería de la mensajería, ¿no? Estas cadenas de WhatsApp, audios, sean fabricados o no, etcétera, que se van pasando uno en uno. Quienes quisieran pensar que la solución está en poner obstáculos en la tecnología, obstáculos innecesarios o excesivos que terminen generando alguna forma de censura o inhibición de los mensajes, creo que están equivocados. La verdad es de que sí creo que son soluciones en 3 etapas. Primero, la etapa social, ¿no? La responsabilidad que tenemos cada quien de, yo le digo, la política del respirar, ¿no? Cada vez que empiece a sonar cualquier cosa de pánico, en cualquier tipo, de cualquier forma, por temas de salud, por temas de combustible, por temas de violencia, respirar, pensar y preguntar. Y eso es más importante. Que pensemos en cultivar, hacer una cultura en torno a preguntarle al de enfrente, a tus hijos, antes de darle share, antes de cualquier cosa. Y de ahí vamos escalando a legislación y a regulación, cualquier cosa, pero sí creo que si seguimos pensando que esto lo va a resolver el vocero de la presidencia o lo va a resolver los esfuerzos de comunicación oficial, que ya vimos que no funcionan en nada, al menos no le funcionan a Peña Nieto, por tanto que haya promovido sus reformas, era lo que estaba hasta el fondo. Pero ¿no se parece la estrategia del actual vocero a la de Peña Nieto, de puro spot? O sea, yo no estoy viendo eso voy, que siento que el apostarle a tener una batalla comunicacional estrictamente en función de desplegados en periódicos, de bajo firmantes o de las fuentes oficiales matutina, es esencialmente apostarle a la derrota, porque realmente cuando se decía benditas redes sociales no era solamente a gente apoyando la comunicación oficial, sino todas las formas de comunicación natural y orgánica que se dan, que por el hecho de que no las podemos medir no significa que no existan. Y eso creo que es lo central en esta discusión. No, y ya hay, o sea, justo hoy en la mañana que estaba escuchando a Ciro Gómez Leiva, decía que, o sea, ya hay una app que te dice de o sea, ya hay un verificado gasolinas, ¿no? Entonces, pero la hizo una persona civil que está, o sea, o va a las gasolineras o tiene una red con la gente de Uber
y está subiendo, acá hay fila de tanto tiempo, acá no sé qué, neta, eso no lo podría haber hecho el gobierno. Y Exacto, eso te con todo el tranquiliza. expertise Es como verificado del 19S. Claro. Exacto. ¿no? Parecido. Eso te tranquiliza porque ya sabes, o sea, a lo mejor sí aguantas vara porque traes el tanque lleno y no baja 2 rayitas y es como esto, ya no, ya, el Pero fin del justo, mundo. o sea, con tanta gente que ha estado por ahí trabajando en estos temas, que le sabe tanto estos temas, ¿por qué no aprovechan esa expertise de toda la gente que ha estado desde el activismo como también desde la comunicación para hacer esto? ¿Y por qué no repite Jesús Ramírez los spots del gobierno de México que nada más son como si fuera del siglo XX? Que ojo, la tecnología te puede servir en megalópolis, por cierto. No hubo verificado 19S en Oaxaca, Sí. no hubo verificado 19S en Morelos, ni en los municipios Por más eso decía yo abandonados de ahorita, Puebla. en la Ciudad de México hubiera jalado muy bien. Pero sí es Y en cierto que Monterrey, los en principales Guadalajara. efectos nos los generan. Muy probablemente el pánico que desata desabasto y a su vez se empieza a circular en un ciclo negativo, perverso, nos va a afectar a todos. Entonces sí es importante que en las grandes megalópolis tengamos eso, no pensando en solamente el efecto que tenga localmente, sino que tenga para todo el país. Sí, Claro, o y sea, se ahorita- nota- Creo que no hay consistencia además en el mensaje oficial, ¿no? Al principio ellos negaban continuamente que hubiera desabasto, viviera lo que viviera la población. A la fecha está discusión la conceptualización de la crisis. ¿Es desabasto o es problema de distribución, no? O sea, el hecho mismo de que no se haya conceptualizado con claridad el problema, de que inicialmente las autoridades dijeran, aquí no pasa nada, están mal informando. No, sí pasa. Pero lo importante no es si pasa o no, sino cómo van a responder a eso y cómo le van a decir a la gente, no se preocupen, efectivamente pasa esto, vamos a hacer esto, ¿no? Pero un día dicen no pasa, al día dicen sí pasa, pero fueron los Pero estamos seguros que había guachicoleros. desabasto la primera vez que se dijo, ¿hay desabasto? ¿O el solo Ese es pánico otro provocó problema, desabasto? precisamente, ¿por qué no se presenta la información oficial a disposición de todos? Se dice, por Quizá la ejemplo, información oficial era que no había desabasto. Es que ese es el pero yo no sí- se ha publicado esa información. ¿De dónde sacan los números para decir hay pérdidas de tantos millones? Yo no conozco una base de datos que pueda descargar. Coparmex sacó una conferencia. Pero de esa no es prensa, oficial. No. Entonces, ¿cuál es la información sobre la que se está sustentando el mensaje gubernamental? Cuando uno lo puede descargar de Internet en una base de datos de Excel, pues dice, aquí está y se acabó. Tienen razón en lo que están diciendo. Si me dicen un día pasa esto, al día siguiente no pasa. Y bueno, ¿y de dónde está saliendo todo esto, no? A ver, un contrapunto. Mira, estoy de acuerdo en algunos puntos. Creo que obviamente siempre hay espacio para mejorar cosas. O sea, y este gobierno empezando. Me parece muy revelador la encuesta de Reforma de hoy en la mañana. Sí. Independientemente de lo que estemos discutiendo aquí, la gente apoya, aunque se quede o haga fila, aunque no tenga gasolina, apoya la lucha contra el huachicoleo. Entonces, mira, de que hay métodos que se tienen que mejorar, creo que es un buen momento para que el gobierno escuche, creo que es un buen momento para tratar otras cosas, pero sin embargo, la imagen principal de esto debería ser que el pueblo lo apoya, que la gente lo apoya. Lo que sí yo esperaría es que no se acaben todos sus cartuchos, porque va a haber un punto en el que no lo apoyen. O sea, yo hoy, alguien muy cercano llegó y me dijo, Ixchel, sí vamos a hacer Venezuela. O sea, sí ya, primero en Venezuela también fue la gasolina y después va a ser que no van a llegar los alimentos a los súper y no sé qué. Y yo, espérate, entonces es, ayúdame a ayudarte. Ya hay un nicho de personas que piensan que esto es como la jiribilla de que nos vamos a convertir en un La país Venezuela del socialista, Norte. la Venezuela del digo, Norte. pero lo dices como si no existieran desde antes. O sea, No, pero yo creo que lo están alimentando. Sí, Entonces, sí. si ya sabes que Es existen, esto consecuencia. solo alimenta a esa gente y esa gente contamina a los que están alrededor, como Claro. quien me llegó a preguntar A hoy en la ver. mañana que nunca lo hubiera pensado. Estamos en un dilema espeluznante. Empezamos con un gobierno con toda la legitimidad y con una oposición totalmente desarticulada, Sí. pero parece que ciertas formas, ciertas decisiones políticas están ayudándole a esa oposición a articularse. O una mala comunicación. Y eso es lo más peligroso. A mí me preocupa ¿Por qué realmente. es peligroso que se articule oposición? No, Eso una suena oposición, muy autoritario. espérame, déjame decir que, dejo poner apellido, una oposición que está mintiendo, que está exagerando, que está siendo totalmente reaccionaria. Los Ay, spots y eso- del PAN que dicen que somos Venezuela. No, O sea, eso son ridículos. es condenable en todos los O, sentidos. como decíamos al principio del programa, los del PRI, los del PAN, ahora en contra de la Guardia Nacional cuando O han pasando militarizado el fotos país de Nueva 12 York, años. fotos de Nueva York en desabasto Sí. y fotos de diciendo esto es la ciudad. Mintiendo, claro. Ese es el tipo de Claro. cosas que me parece que Pero- los propios errores están provocando Claro. que se
se genere esa reacción de errores la de derecha. comunicación, porque déjame recuperar lo que decía Juan Pablo, la encuesta de Reforma, que esa no la descalificó López Obrador, ¿verdad? Si le gustó. Pero la encuesta de Reforma nos dice que la gente apoya esto. Entonces, ¿por qué diablos la estrategia de comunicación del gobierno es apoyemos al presidente cuando la estrategia está diciendo en la encuesta que la están apoyando de cualquier manera, ¿no? ¿Por qué no hablan mejor sobre, informan muy bien hacia dónde vamos con la distribución, cuánto tiempo va a durar esto, que nos den estimados, ¿no? O cálculos en ese sentido. No Pues, es, pues, yo y literal no comparto es, esa no es apreciación. una locura. O sea, ya ahorita yo soy de Hermosillo, en Hermosillo no hay desabasto porque ni siquiera están esos ductos ahorita involucrados en nada No existe. y ya la gente está haciendo fila. O sea, ¿por qué? Porque ve las fotos, ve las notas y es como... Y entonces sí se van a acabar la gasolina porque estás llenando el tanque. Justo el gasolinero de la vuelta de mi casa me decía, antes venían por 50 pesitos y ahora a fuerza le quieren meter 500, ¿no? No Y vaya a ser. No vaya siendo No que vaya a te ser que nos quede. pase como en la ciudad. Exacto, Sí. exacto. Ya, bueno, déjenme hacer una pausa. Regresamos a hablar más de estrategia de comunicación y vamos a hablar sobre las conferencias matutinas del presidente López Obrador. No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto.